Bueno, ya está grabando en la nube. Y bueno, el día de hoy tenemos a nuestra presidenta Alcira y Adriana, que está en el área de ética en el board de ICF México. Así que les voy a contar un poco de quiénes son ellas. Tenemos a nuestra presidenta Alcira, que ella es coach ejecutivo y de equipos nivel PCC por la International Coach Federation, con más de 2,000 horas de coaching a líderes. Mentora, facilitadora y docente en programas de formación para coaches. Es creadora del modelo e imparte el curso Reescribirse hacia nuevos relatos de posibilidad, que conjunta coaching, tanatología y diseño de narrativas. Fundó y dirige Herramientas para el Cambio, empresa de desarrollo integral empresarial y de las personas hacia el sentido, disfrute y bienestar a través de programas, procesos de coaching, talleres, cursos y conferencias. Y Arquero Ediciones, editorial especializada en tanatología, desarrollo humano, coaching y novelas, entre otros, así como proyectos de coaching editorial y desarrollo humano. Ha sido la editora de toda la obra del pionero de la tanatología, el doctor Luis Alfonso Reyes Zubilía. Ella tiene licenciatura en diseño de la comunicación gráfica, maestría en desarrollo del potencial humano y organizacional coaching, diplomado en tanatología clínica, diplomado en marketing y máster en programación neurolingüística. Es facilitadora certificada del Lego Serious Play y es consultora y expositora del Sistema Nacional de Consultores PYME de la Secretaría de Economía, Identidad y Desarrollo, firma de consultoría turística. Ella ha sido miembro y ha participado como voluntaria de ICF México Charter desde 2015 en diversos puestos y actualmente es nuestra presidenta para el periodo 2020. Gracias, Alcira, por estar con nosotros. Y ahora les voy a contar quién es Adriana Rodríguez. Adriana también es coach PCC y ha ocupado posiciones directivas en áreas de desarrollo humano, capacitación, diseño y desarrollo de proyectos sistémicos. Fue miembro del equipo que creó la universidad, empresa de Aeroméxico, donde permanecerá por 13 años trabajando para todas las empresas subsidiarias de la holding Sintra. En 2012 fue directora de investigación e instrucción en ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, CIASA, Centro Internacional de Instrucción de ASA. Adriana es coach PCC, reconocida por la ICF, pedagoga, tiene maestría en administración en la UP, ha recibido certificaciones de coaching de Newfield Consulting, ICP de Argentina, Escuela Europea de Coaching, el CBC Conscious Business Coaching con Freddy Kaufman, mentoría con Damián Goldberg, colabora con ACTO, Asociación de Coaching Training Organization, y en 2013 creó el Master in Coaching Skill, programa líder en Latinoamérica para perfeccionar las habilidades de coaching. Y es socio director de Team Power. Adriana, Alcira, bienvenidas. Gracias de verdad por este webinar que nos van a dar sobre ética, que creo y considero que es muy importante este tema para tener conciencia nosotros los coaches de qué sí y qué no podemos hacer. Adelante, yo acá estoy con las preguntas y bueno, el micrófono es de ustedes. Muchas gracias, Idalia. Hola, Adri, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues si quieres tú comenzar, Adri, y vamos platicando, pero creo que estaría bueno que les platicáramos cómo es que surge esto de los lunes de coach de ética, porque como parte de la labor que hacemos en ICF, pues lo que cuidamos todo el tiempo es ser coaches éticos, así es que en ese marco se creó esta serie con Adriana, que es la directora del área de ética, para que podamos explorar pues a lo largo de todo el año, porque tendremos en total 8 webinars, lo que es la ética y cómo se aplica en diversos escenarios. Así es que hoy comenzamos con un tema, pero tendremos diversos temas como el de supervisión, que será el próximo mes, y los que ustedes quieran sugerir que tengamos, ¿no, Adri? Así es. Sí, bueno, como dice Alcira, buenas tardes a todos. Creo que el tema ético es un tema fundamental para nosotros como coaches, nada menos hoy en una presentación que estaba haciendo en uno de los programas que dirijo, saqué el tema de emoción y estados de ánimo
y me sorprendió tremendamente la respuesta de los estudiantes, de los coaches. Todos son coaches profesionales, no es una formación de coaching, sino es un programa para quien ya es coach. Y al salir este tema, dije, Alcira y yo tenemos mucha razón de haber promovido estos lunes de ética, y que les pido y les invito a que promovamos para que seamos muchos los que estamos en la línea de esto. Fíjense que los estudiantes, cuando hablábamos de la situación actual que se vive en el mundo y de cómo era importante gestionar los estados de ánimo y de qué forma podíamos trabajar en eso, empezaron a surgir muchas preguntas que me llevaron a este tema de ética. Y es, por ejemplo, las posibilidades de intervención, ¿no? Ahora que las personas están en esta crisis tan fuerte, y empezaron a contar casos que han tenido, que eso es lo que nosotros queremos que se traiga a este espacio, decían, nosotros entonces podemos intervenir, y empezaban a dar ejemplos de intervenciones que son más bien intervenciones de un psicólogo o de un experto en salud mental y no de un coach. Entonces me pareció muy oportuno hacer como la distinción y decir, bueno, efectivamente nosotros podemos impactar los estados de ánimo, porque definitivamente como coaches sabemos que una persona que está en un estado de ánimo de resentimiento o de resignación, pues no vas a poder trabajar con ella. Pero de ahí a que nosotros podamos intervenir de otra manera, ya es un tema ético. Y esos son los temas que nos interesaría mucho tocar aquí. Hoy pensamos, Alcira y yo, generar un marco de referencia para que todo el mundo estemos en la misma línea de lo que vamos a ir conversando, pero sí, efectivamente, como dice Alcira, la intención es a partir de hoy que generemos este marco conceptual y que miremos dónde es que tenemos que poner exactamente el punto. Generemos este espacio como un espacio de intercambio, un espacio que sea muy rico para todos, en donde podamos analizar no solamente casos, en donde está la ética presente, sino que nos abramos a una posibilidad de una sesión de supervisión o dos. Vamos a ver cuál es el interés de ustedes y qué es lo que ven como interesante. Qué bueno que comentas esto, Adri. Y antes de continuar, quiero decirles que estos webinars nos dan un CCU de competencias, o más bien va a ser 1.5 porque dura este webinar 1 hora y media. Así es que las personas que permanezcan hasta el final de la sesión, que sean miembros de ICF, se les hará llegar su CCU. Nada más les pedimos CCU y medio. Exacto. Y el único requisito es que se queden hasta el final y que estén desde el principio, ¿no? Ese es un punto importante. Así es que eso nosotros que nos ayude. Pero que nos den oportunidad, porque hasta que nos llegue la autorización de ICF es que les podremos mandar, pero que sepan que esto tiene CCUs de competencias. Así es que quien está buscando renovar su credencial, pues desde aquí con estos webinars, que van a ser 8, pues va a tener 12 CCUs bastante buenos si asiste a todas. Así es. Bueno, perfecto. Y yo les invitaría en esta conversación, de hecho se llaman conversaciones abiertas al tema ético. Yo les invitaría a todos los que participan que dejen su cámara encendida, que mantengan su micrófono apagado, y cuando quieran intervenir, con mucho gusto dice, se oyen 2 veces. ¿Cómo que se oyen 2 veces? Sí, 2 voces, pero yo tengo mi micrófono cerrado. A lo mejor se está regresando. No sé. Bueno. A lo mejor cierra y después ya. Ajá, más bien, Bego, ¿no será que si estabas en Facebook, se quedó el de Facebook más este? Sí, quien tiene el de Facebook y sí se le regresa. Entonces,
elige verlo en una sola o ponle silencio en alguno. Bueno, entonces los invitamos a mantener la cámara encendida, porque así podemos tener realmente un diálogo más a gusto. Bueno, y empezamos con, traje varias frases para revisar y después nos iremos metiendo en distintos aspectos tanto de la ética como del código ético para ir llegando como al meollo del asunto de lo que nos interesa. Entonces, empezamos con esta que dice, la ética es conocer la diferencia entre aquello a lo que tienes derecho y hacer lo que es correcto. Entonces me gustaría escuchar qué opinan de esta propuesta de Potter Stewart. ¿Qué te parece, Alejandro, esta propuesta? Vamos a abrirle, si le abres su micrófono, por favor. Ya está abierto, Alejandro. A ver, número uno, gracias. Me uní. Todavía no soy coach, estoy en proceso pero pues yo creo que es muy clara y sobre todo congruente, ¿no? Que es lo que hoy también se necesita en esta vida, la congruencia. Ok. ¿Y cómo la entiendes? ¿Cómo entiendes tú esto? Esta aportación de Potter Stewart. Lo puedes poner en un ejemplo tuyo. ¿A qué tienes tu derecho? Y finalmente, cuando hablamos de ética, bueno, la propuesta de Stewart es, una diferencia es hacer todo aquello a lo que yo tengo derecho y otra es hacer lo que es correcto. ¿Quién dice lo que es correcto? Híjole, difícil la pregunta, pero no creo que lo diga nadie. Yo creo que, a ver, son muchas cosas. Tampoco soy psicólogo, soy administrador de empresas. Ok. Pero es la parte de mucho también del sentido común, de los valores, pues sí, las normas sociales permitidas. Ah, ok, ya vamos entrando a esta parte de las normas sociales permitidas, porque siempre que metemos una palabra como esta, correcto, pues ya implica una comparación, ¿no? O sea, ¿de dónde voy a definir lo que es correcto de lo que no es correcto? Y Alejandro le suma esta parte de las normas sociales. Muchas gracias, Alejandro. Ileana, tú también habías levantado la mano. ¿Verdad? La parte de convivencia y de respeto y ser un buen ciudadano, una buena persona. Ok, ok. Muchas gracias, Alejandro. Ileana, tú también querías compartir. Gracias, ¿Qué quieres Adriana. decir? Sí, para mí lo que es correcto es aquello que rige en algún lugar, algún reglamento, alguna normatividad que nos lleva a estar dentro de lo correcto, que son las reglas del juego de ese lugar. Ok, fíjense cómo Ileana y Alejandro ya van construyendo lo que en realidad entendemos por ética. Ya hablaron de las normas sociales, de lo que está bien, de lo que está correcto, y ahora Ileana dice de algún lugar, o sea, está marcado dentro de algún lugar. Muchas gracias a los dos. Fíjense que si revisamos el término ética, que proviene de la palabra griega ethos, que originalmente me encanta porque originalmente significaba morada, o sea, que es el lugar donde se vive. Y finalmente terminó por señalarse como carácter o el modo de ser peculiar de cada quien, algo que estaba relacionado con la costumbre, que es lo que señalaba justamente Alejandro. También la ética es conocida como filosofía moral y es una rama de la filosofía que tiene como objeto justamente la parte de sistematizar, de recomendar los conceptos de conducta correcta. Cuando se habla de ética o se habla de estética, en ambos casos se refiere a cuestiones de valor. Por eso
axiología que está relacionado con valor es algo que está presente en ética. Y también lo dijo Alejandro, y también lo dijo de alguna manera Ileana. Dijo, cuando nosotros hablamos de que algo es correcto o algo es bueno, decía él, algo que está bien hecho, estamos haciendo referencia a los valores. Entonces, la ética busca justamente resolver esas cuestiones que tienen que ver con la moralidad humana. Por eso hace referencia al bien, al mal, a la virtud, etcétera, al juicio, a la justicia y al crimen. Y si pensamos, por ejemplo, que nosotros somos personas únicas, irrepetibles, que tenemos una capacidad de inteligencia para conocer el bien que nos rodea, pero también tenemos una capacidad volitiva y la voluntad es para decidir. Entonces, si cada uno puede decidir, y por eso me regreso a esta aportación que me pareció interesante, conocer la diferencia entre hacer aquello a lo que tienes derecho, que es en 1000 cosas, aquello que es correcto, y como nos señalaban, en ese lugar determinado o en ese espacio determinado. Ahora, si lo acotamos al coaching, al ser el coaching una profesión que implica una interacción en un espacio en donde van a converger varias personas que forman parte de todo el proceso, es interesante y es importante y es definitivamente necesario contar con un código deontológico, un código ético. Todas las profesiones tienen un código ético. ¿Por qué? Porque si no existe un código ético, no existe un marco de referencia para entender qué es lo que sí procede y lo que no procede en ese campo del que estamos hablando. Entonces, el código de ética en la ICF ha establecido esos principios que son morales para que nosotros como coaches ejerzamos, y aquí viene otra palabra que dijo Alejandro, de manera congruente 4 valores principales que se destacan: la integridad, la excelencia, la colaboración y el respeto. Entonces, hablar de código ético, hay personas que dicen, no, es que la ética es así como lo moral, y en realidad, si ustedes piensan en educación, por ejemplo, un acto educativo es un acto ético, porque hay una intencionalidad, porque hay un punto de inflexión en el perfeccionamiento, porque se busca lo específicamente humano para el desarrollo. Entonces, hablar de ética no es como de moralina, es lo que quiero decirles, sino que habla de aquello que es realmente bueno en función de lo que se ha determinado como el fin último de lo que hacemos. Entonces, si nosotros como coaches pensamos hacia dónde está enfocada nuestra labor como coaches, ¿qué dirías tú, Alcira? ¿Cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestra función primordial como coaches? Bueno, aquí podríamos tomar la definición que hace ICF, pero mi definición es el abrir un espacio de posibilidades para mi cliente, pero sabiendo claramente de dónde a dónde, si es el ámbito de actuación de quien se dice coach. Y ahorita que compartías esto con nosotros, Andy, pensaba que lo que hizo o ha hecho que ICF tome la relevancia que ha tomado a lo largo del tiempo, porque probablemente algunos de ustedes no lo sepan, pero ICF este año cumple 25 años. Y casi de inmediato, o sea, ICF se fundó en el 95 y ya en el 98 es cuando establece este modelo de competencias y un código de ética. Y creo yo que lo que le ha dado esta relevancia en una profesión tan nueva como es el coaching es que hayan tomado el tiempo de establecer lineamientos que
nos permiten a los que somos coaches, pues demostrar que somos profesionales y que nos adherimos a un código de conducta de tal forma que quien sea nuestro cliente pueda saber de dónde a dónde sí estamos dentro de esos parámetros. Entonces, ¿qué es coaching? Pues es un proceso de acompañamiento, pero en el marco de los coaches de ICF tenemos que estar honrando todo el tiempo estos valores, ¿no? La integridad, la excelencia, la colaboración y el respeto. Y yo creo que ahí, gracias Alcira, ahí es donde está el punto clave, ¿no? Si regresamos a la educación, cuando hablamos de educación, decimos hay intencionalidad de perfeccionamiento del ser humano. Entonces, el objetivo de la educación se considera como ético porque lo que busca es un fin valioso, es realmente desarrollar a la persona en sus competencias, en sus posibilidades. Y en el caso del coaching, cuando nosotros hacemos referencia a estos 4 valores que nos señalaba Alcira, quiere decir que nosotros hacemos coaching siempre y cuando estén dentro de nuestra función estos cuatro valores. Y el primero es la integridad. Entonces ya desglosaremos e iremos caminando, pero así es como nos vamos adentrando al mundo de la ética. Aquí viene otra que me llamó la atención y dice, el primer paso en la evolución de la ética es un sentido de solidaridad con otros seres humanos. Si te regresas acá y te fijas, los valores que están implícitos en el código ético del coaching, del ser del coaching, está la integridad, está la excelencia, está la colaboración y el respeto. Entonces, cuando hablamos de ética, hablamos de esa concepción de la persona en toda su potencialidad, pero también sabiendo que la manera de hacernos nosotros lo que somos, los seres humanos que somos, es en solidaridad con otras personas. Entonces, hablar de ética también implica esa parte de relación que creamos con otros. Aquí dice Begoña, seguir esos 4 valores para potenciar al cliente desde su dignidad como persona. Así es, Begoña. Te invito, Begoña, al lado derecho de tu nombre hay una palabrita que dice en privado y hay otra que dice todos. Para que todos puedan leer lo que tú escuchas, te pido por favor que lo escribas en todos. Y ya ahora ya leí tu aportación, Begoña, y estoy totalmente de acuerdo. Y regresando a mi comparativo con la educación y cualquier acto educativo es un acto ético porque lo que está en el centro es la dignidad de la persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como coaches no perseguimos, por ejemplo, que la persona desarrolle cualidades que le lleven a generar otro tipo de cuestiones. No sé, por ejemplo, me acuerdo en esta película antiquísima, muchos de ustedes a lo mejor no la conocieron, Oliver Twist. Oliver Twist fue una película preciosa en donde tú miras en una Inglaterra del siglo pasado, bueno, no ya es antepasado, ¿verdad? Porque ya es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ves cómo hay un grupo de niños que son enseñados por un ladrón que es una maravilla. Él les enseña todas las artimañas y todos los trucos para robar. Entonces, cuando tú haces el análisis al respecto de la educación como acto ético, por ejemplo, ese acto, aunque la persona desarrolló una competencia, no se considera educativo, no se considera educación, se considera el desarrollo de una competencia. Y en el caso del coaching es igual. Nosotros, como coaches, y con el énfasis que pusieron en esta revisión última, vemos que una condición
fundamental para todo este cambio que se hizo fue promover la igualdad y el respeto para que todos los que intervienen en el proceso de coaching sean contemplados, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hay un énfasis en la diversidad y la inclusión. No se utiliza un lenguaje de él o ella, sino que se utiliza un lenguaje que es no binario. Buscaron que hubiera un significado similar entre todos los idiomas para que fuera entendido, comprendido de la misma manera, no importando la traducción, y promueve una visión sistémica del cliente. Entonces, toda esta parte de diversidad e inclusión, si se fijan ustedes, durante el 2019 y durante el 2018 hubo un boom tremendo de esto de diversidad e inclusión. Y nuestro código ético lo tiene contemplado. Es algo donde nosotros tenemos que poner el foco, regresando a esta aportación que hacía Begoña Ortiz, de que integrar estos valores lo que potencian es la dignidad de persona de cada uno de nuestros clientes. Sabes que, Adri, aquí quisiera agregar, para quien no sepa, que cuando se habla del nuevo código se refiere a que cada 3 años ICF revisa ese código. Es decir, no es que el código con el que inició, el que se estableció en el 90, el mismo, sino que se ha revisado cada 3 años, y estos aspectos del lenguaje no binario y la inclusión y la diversidad están plasmados en el código. No quiere decir que nosotros como coaches no podamos utilizar, pero sí tenemos que alinearnos a esta mirada de inclusión, no solamente de cuestiones de género, que a veces creemos que la inclusión o la diversidad está referida o al género o a las discapacidades, sino también a la condición migratoria, a algún tipo de preferencias. Sexual o religiosa o lo que sea. Entonces, solamente podríamos nosotros no continuar en un proceso de coaching cuando lo que se transgrede son nuestros valores. Ahí sí podríamos decir que no queremos continuar, pero si nosotros como coaches no estamos alineados con esta mirada de diversidad e inclusión, habría que revisar si somos unos coaches, digamos, éticos, porque si todo lo veo como algo con lo que yo no puedo lidiar, entonces creo que ahí sí habría que hacer una revisión. Pero todo esto es en el nuevo código de ética que recién estamos pues explorando, y que es muy importante, por eso que lo traigamos acá para quien no lo conozca a profundidad. Gracias. Y tal cual como dice Alcira, yo creo que uno de los temas importantes que vamos a traer a estos lunes de ética es ese. Yo he platicado con coaches a lo largo de estos 16 años que tienen ese prejuicio, como señala Alcira. Por ejemplo, yo no coacheo a tal tipo de personas, o yo no doy acceso a tal otro. Y la pregunta aquí es, entonces, cuando tú haces tu declaración de que eres coach y haces una lectura de este código de ética, ¿a qué te estás comprometiendo? ¿Y qué estás dejando fuera? Por muchos años, y Alcira no me dejará mentir, los coaches entendían el código de ética como pedir permiso para hacer una grabación. Entonces, si estaba la grabación, o sea, si tú le pedías permiso a tu cliente para hacer la grabación, entonces decían check en la parte ética cuando se hacía una evaluación. Y hoy sabemos que el código ético empapa todo nuestro hacer. No es solamente pedir permiso, no es solamente cómo uso el logo de la ICF, cómo anuncio mi programa, si es que tengo un programa, o cómo me anuncio yo, o de qué forma manejo los conflictos de interés dentro de una empresa si se presentara. Es tan amplio como amplias son las posibilidades de interacción que tenemos como coaches. Nosotros piensen simplemente todas las relaciones que se ejercen
para que tú puedas ser un coach ejecutivo en una empresa, por todos los procesos que tienes que pasar ¿dónde está presente la ética? En todo momento, en tu forma de ofrecer el servicio, en tu forma de generar una propuesta, en tu forma de guardar confidencialidad absoluta a la información que el cliente te comparte, en no compartir con otros coaches ni la persona ni el tema que está tratando la persona en su sesión. Entonces, como ven, la ética es fascinante, o sea, es mucho más profunda que, como les decíamos, pedir permiso para grabar la sesión. Y esta definición de Maturana, que le voy a pedir a Alcira que la lea ella, que me fascina, me encanta. A ver, Alcira, ayúdanos. La ética se constituye en la preocupación por las consecuencias que tienen las acciones de uno sobre el otro y adquiere su forma desde la legitimidad del otro como un ser con el cual uno configura un mundo social. Y fíjate, Adri, ahorita que leo esto de cómo un ser junto con el otro configura un mundo social, lo que me trae como reflexión es algo que ICF busca, es que siempre los coaches pues, se rijan por un código de ética porque así está establecido, pero vayamos más allá de lo que es la ICF. Los principales casos que me llegan a mí como comentarios tienen que ver con otras disciplinas, actividades, y la gente se pregunta, pero ¿y esto cómo se hace? ¿Y se puede hacer una queja, etcétera? Por eso es tan importante que nosotros seamos siempre unos ejemplos vivos del ser ético, del coach ético, porque estamos configurando este mundo y una identidad ante la sociedad, que no queremos que sea asociado el coaching con algo que rompe y transgrede eso, ¿no? Así es, y yo, aunando a esto que trae Alcira, lo que rescataría de esta reflexión de Maturana es saber que siempre tus acciones tienen una consecuencia sobre el otro, evidentemente sobre ti también, pero que no queda simplemente como el haber dicho bueno, pues simplemente comenté esto, o bueno, no hubo todo el respeto que pudo haber habido, pero pues ya terminó el proceso y pues hay que darle vuelta a la página. Es mucho más profundo que eso. Hablábamos y nos decía Begoña esta parte de la dignidad, y aquí está la dignidad en toda su magnitud, la dignidad mía y la dignidad del otro, entendiendo que cada uno de nosotros somos seres dignos y que por ende lo que estamos buscando con esta profundización en la ética no es quedarnos en la superficie, sino irnos a la profundidad, ¿no? Entonces, el coach profesional ICF, dice la ICF, debe ir más allá de los estándares y debe poder tomar decisiones basadas en valores y principios. En alguna ocasión que estábamos con el grupo de mentores revisando el código ético, empezaron a saltar los coaches, todos de mucha experiencia, algún MSC, PSC, etcétera, etcétera, en cuestión de horas de experiencia, y decían, bueno, es que ahora cuando leemos este nuevo código ético, de pronto siento que no soy yo, o sea, como que es muy exigente, es muy, decía uno, es como muy idealista, y le decía yo, bueno, es como una claridad de hacia dónde vamos. Es como una claridad del camino y del marco de referencia que tenemos que tener para las acciones que llevamos a cabo, ¿no? Entonces, la ICF nos exige que como coaches estemos en una búsqueda continua de autorreferencia, de autocontrol, de superación personal. Esto es, no te formaste como coach y se acabó el camino. Aquí la invitación es
a que estés continuamente trabajando en perfeccionar tus competencias, incluido evidentemente el código de ética, para que lo que le ofreces a tu cliente sea algo que tu cliente merece. O sea, yo lo veo como un profundo respeto. Es como decir, yo estoy trabajando contigo, pero yo soy lo mejor que te puedo dar en este momento, porque he trabajado también en mí. Entonces, aparte de ese compromiso completo con la profesión, también te pide, y ahora es una de las novedades de la nueva propuesta de competencias, encarnar una mentalidad de coaching o el mindset del coach, que muchos prefieren usarlo así. Les gusta más el término en inglés que en español. ¿Y qué es esto del mindset del coach? Incorporar todo lo que hemos venido hablando hasta ahorita. La forma de relacionarte, la forma de trabajar contigo para estar ahí, para trabajar con el cliente. Al respecto del mindset, y será uno de nuestros lunes en donde nos metamos a profundidad para poder entender de qué forma la ética está presente en el mindset del coach. Y comentábamos, Alcira y yo, en toda nuestra forma de interactuar, de proponer, de hablar, de tratar al cliente, de salir adelante, de sacar, etcétera, ¿no? Entonces, no sé hasta aquí qué reflexiones vayan surgiendo. Dice Roberto, ética se refleja todos los días en nuestra manera de ser, en lo que somos en todo momento. Exactamente, Roberto, en lo que somos en todo momento. Desde nuestra forma de presentarnos, la forma de proponer, la forma de dar seguimiento, la forma de concluir, la forma de cobrar, la forma de cerrar el proceso, la forma de guardar confidencialidad, que ese es un tema que si a ustedes les interesa, dedicaremos un día completo. Hemos visto con Alcira la gente que vamos a invitar a estos lunes de ética, para que ustedes puedan vivir una experiencia a profundidad. Nuestro reto es que cuando terminen las sesiones, todo el mundo se vaya enamorado de la ética del coaching y que, como lo dijeron hace un momento, sean ejemplo a seguir. O sea, que las personas que están afiliadas a la ICF, que optaron por tener una credencial de ICF o por ser miembros de ICF, realmente se distingan por su comportamiento ético, como dice Roberto, en todas sus acciones, en toda su manera de ser. Dice Víctor, ética es una prima hermana de la honestidad. Ok. Sí, la honestidad es uno de los valores que están implícitos en el comportamiento ético. Y Roberto dice, excelente idea profundizar en esto, tiene muchas aristas, amerita un tratamiento desde diversas ópticas. Así es, Roberto. Fíjate que en el trabajo que hemos hecho como supervisores, cuando nos formamos como supervisores, empezamos a trabajar con distintos casos que traen los coaches y que es un espacio precioso de profundización. Y yo me di cuenta que yo no me atrevería a poner un porcentaje, pero sí les podría decir que más de la mitad de los casos que los coaches traen a la supervisión están ligados a la ética, por diversas aristas, y como dice Roberto, o por un conflicto de intereses, o porque se faltó a la confidencialidad, o porque se faltó a la verdad, ofreciendo lo que no soy. ¿Cuántas personas conocemos que se ofrecen como coaches y que no son coaches profesionales, por ejemplo? Están faltando a la ética. ¿Cuántas personas dicen ser X y en realidad no tienen una manera de comprobar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo está armado el código de ética? Este código de ética, como les decía Alcira,
ha sido revisado cada 3 años, pero este último tiene, así como el nuevo modelo de competencias, tiene puntualizaciones importantes y tiene algo que es muy nuevo, que es estas aclaraciones o estos interpretative statements que te explican para que tú no pienses que podría ser de tal forma, te explican exactamente cada uno de los artículos. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, bueno, tiene esta introducción, tiene las definiciones clave, que no las vamos a ver todas, simplemente vamos a ver dónde hubo un cambio. Habla de los valores, de los estándares éticos y esto de la promesa y el juramento. El juramento quiere decir, los que nos acompañan, si alguno tiene un programa de formación de coaching, sabes que al final del programa, cuando las personas han cumplido con todos los requisitos del programa, exactamente dice Víctor, explicar a profundidad para no asumir. Exactamente, Víctor, porque a veces lo que nos sucedía por muchos años, yo no sé, hace 2000, ¿qué sería? O sea, recuerdo conversaciones entre los coaches de lo que sí se podía y lo que no se podía, cada quien explicando desde su punto de vista lo que pensaba que procedía, ¿no? Y por eso como que terminamos mucho en decir, sí hay ética en el coach porque pregunta si se grabó la sesión o no, ¿ok? Juramento quiere decir que cuando tú has concluido un proceso formativo que tiene una acreditación ante la ICF, o sea, es un ACTP, al final del programa se hace un juramento y en ese juramento lo que tú juras como coach es resguardar lo que aprendiste y entregarle a tu cliente realmente un proceso ético. Quiere decir, no el que a mí se me ocurre, sino el que la persona vino a buscar, no lo que yo quiero, sino lo que el otro quiere. Y una serie de cosas que se van desglosando, que son realmente muy, muy interesantes de tomarse el tiempo para profundizar, como dice Víctor, y para no asumir, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, en las definiciones que incluye el código de ética. Si se fijan, hay unos que están en rojo y otros que están en negro. Los que están en negro son nuevas definiciones, las que están en rojo ya existían: cliente, coaching, relación de coaching, conflicto de interés, patrocinador. Bueno, en este caso, por ejemplo, se hablaba, en lugar de hablarse de confidencialidad, se hablaba de conflictos de interés, o sea, con otro approach diferente. Hay cosas que estaban antes, pero que ahora se clarifican de una manera muy puntual. Se habla de la igualdad, se habla del staff de la ICF, o sea, todos los que forman parte del staff de ICF, cuál es su función, para qué están, qué tienen que hacer, qué es un profesional de la ICF, qué es un coach interno, qué es un personal de apoyo, porque en muchas escuelas, por ejemplo, de formación, hay personas que son coaches y hay otras que son personas que colaboran, ¿no? Pero entonces, ¿qué rol tienen? Y el personal de apoyo dentro de la ICF, ¿qué rol juega? Toda esta parte de igualdad y lo que habíamos hablado de los valores, cada cosa está desglosada y profundizada para que no asumamos, como dice Víctor, sino que nos metamos de fondo a entenderlo. Y los 4 valores que ya habíamos hablado están presentes en toda la esencia del documento, y cada cosa de lo que está propuesto ahí responde a alguno de estos 4 valores, ¿no?
Alcira, no sé si quieras complementar algo hasta aquí. Bueno, nada más cuando mostrabas lo de estos interpretative statements, eh, darnos cuenta que ICF se toma el tiempo también de decir qué significa lo que dice, porque sabemos que somos seres que vivimos en el lenguaje y el lenguaje es interpretación. Entonces es fundamental que cuando se dice algo tengamos el marco de referencia de a qué se refiere y que podamos nosotros regir nuestro actuar con base en lo que significa para este contexto esa palabra. Entonces, ser coaches éticos no es solamente, como decía Adriana, cumplir pues con la grabación o cosas así, sino que entremos ahí, que veamos si de verdad, a mí me parece muy interesante, yo los invito a que entren a la página de ICF, la que está en inglés, porque ahí es donde vienen los interpretative statements, todavía no están traducidos al español, el código sí se ha traducido, pero para que vean qué interesante la mirada y que vean que de verdad nos aporta, a mí por lo menos me aporta una guía de, bueno, ¿cómo tendría yo que estar actuando como coach o ahora que soy voluntaria, los que somos voluntarios, todo el staff, todo el personal administrativo que trabaja en ICF, de tal forma que digamos que sí nos regimos por un código de ética y eso me hace sentirme orgullosa de formar parte de esta comunidad. Así es que véanlo como, ya que ustedes son parte de esta comunidad, cada uno de ustedes que se formó en un programa o que tiene una credencial, como que es la cabeza de nuestra comunidad la que se está tomando ese tiempo y que nosotros queremos adherirnos a eso. Entonces hay que entenderlo. Así es. Y bueno, uno de los objetivos muy puntuales que tenían con todo este trabajo de años que hicieron, porque el código ético se venía actualizando cada 3 años, pero este último trabajo fue un trabajo a profundidad y uno de los objetivos era hacer las cosas más simples y dejaron 28 estándares éticos. Ustedes saben que en las competencias también se impactaron, pasamos de 11 a 8 competencias, se redujeron los párrafos, las palabras, la forma de decir, etcétera, para hacerlo más claro, sin dejar nada a la interpretación y por eso añadieron los statements que ahorita vamos a revisar. Entonces, por ejemplo, el punto 1 del código fue eliminado, el que decía que actuó de acuerdo con el código ético de la ICF en todas las interacciones porque se cambió por algo mucho más potente, ¿no? Como ahora ya vimos todo lo que tiene que ver con el mindset del coach y muchas otras cosas. Eliminaron, me aseguro de que el código ético se aplique en relación de coaching. ¿Y por qué? No porque esto no hubiera sido importante, sino porque está plasmado de una manera diferente y que queda más clara. Combinaron el 5 con el 17, hago declaraciones verbales y escritas reales y precisas sobre los servicios que ofrezco, lo que les decía hace rato, ¿no? ¿Desde dónde está la ética? No, es que yo lo pongo así porque es más vistoso. Pues sí puede ser más vistoso, pero no dice quién eres tú en realidad. Aquí tú estás diciendo que eres un coach certificado y no tienes ningún certificado que te acredite. No tienes ninguna credencial. Y puede ser que tú hayas decidido no tener ninguna credencial porque no te interesa, pero puede ser que estés afiliado a la ICF como parte del grupo. Entonces, te aplica esto. Informo de forma ética y veraz al cliente y patrocinador actual o futuro acerca de los resultados que obtendrá el proceso de coaching o de mí como coach. Fíjense, por ejemplo, aquí, y en eso Alcira habrá oído también muchas veces a los estudiantes, lo que hace un coach por vender un proceso. El coach le piden que va a tener que duplicar las ventas y el coach acepta y dice que sí, que puede duplicar las ventas de la empresa X. Y cuando el proceso empieza a caminar y eso no funciona así, entonces pues se lo recriminan por eso.
Y aquí el punto es, ¿qué tan veraz eres en lo que es el coaching y en lo que tú eres capaz de hacer en tu proceso como coach? Estos son los 3 nuevos que no existían. Tener múltiples contratos con el mismo cliente, que dice, seré sensible a las implicaciones de tener varios contratos y relaciones con el mismo cliente y patrocinador al mismo tiempo para evitar situaciones de conflicto de interés. Poder y diferencia de estado, seré consciente de y manejaré activamente cualquier poder o diferencia de estatus entre el cliente y yo, que pueda ser causada por asuntos culturales, relacionales, psicológicos o contextuales. Entonces aquí están haciendo referencia a, decía Alcira, somos seres relacionales, nos relacionamos a partir del lenguaje, pero también en los procesos de coaching surgen muchas oportunidades de interacción profunda y eso da pie a muchas cosas. Si tú no estás claro finalmente con cuál es tu visión y tu función como coach y que puede suceder, lo importante es que tú estés alerta, ¿no? Aquí entra esto también que comentaba Alcira de los aspectos culturales y de qué forma eso puede impactar la relación de coaching, ¿no? El impacto de nosotros como profesionales en la sociedad, que también comentaba Alcira en algún momento, ser conscientes del impacto que tiene nuestra función en la sociedad. Nada menos ahorita que estamos viviendo esta pandemia, esta manera de cambiar por completo el orden de nuestras prioridades, ¿no? De qué forma en este momento nos damos cuenta, si ya lo sabíamos, pero con más claridad, de la necesidad del trabajo que nosotros hacemos, de la valía que tiene el trabajo que nosotros hacemos como coaches. Me adheriré a la filosofía de hacer el bien versus evitar el mal. ¿Y eso qué quiere decir? Con mucha claridad, que aquí no cabe nuestras interpretaciones de, pues, ¿qué tanto es tantito? Es un poquito. O sea, fue nada más en esta ocasión que esto no funcionó o que falté a la verdad o que no dije tal, pero por eso gané el contrato, por eso tengo esto, por eso tengo lo otro. Y a veces pensamos que es una cosita de nada y la realidad es que hay una afectación que se multiplica. Entonces, el foco, y regresando al acto educativo, es igual el acto educativo que la conversación en coaching. El fundamento en ambos casos es justamente el crecimiento de la persona, el que la persona vea posibilidad, que desarrolle sus competencias, que pueda salir a flote la mejor versión de él. Eso es hacer el bien versus evitar el mal, ¿no? Es de qué forma nosotros lo vamos incorporando. Ay, Adri, ahí quisiera yo comentar que cuando ya se plantea claramente hacer el bien versus evitar el mal, si se fijan, ya es una postura totalmente activa. O sea, no es de, bueno, está bien, pues pasó esto y pues no, ¿cómo dice ese dicho que el menor de los males o cosas así? Aquí no, es realmente convertirse en un agente de cambio. Si nosotros estamos viendo que algo está ocurriendo, tenemos que participar de forma activa, no solamente estar, como, pues decir, bueno, pues sí, si se hace, mientras no se transgreda cierta línea, pues yo me mantengo tranquila. No, hay que tomar una postura activa. Si realmente estamos acompañando a nuestros clientes a que sean agentes de cambio, creo que también en nuestra labor como coaches, como individuos que somos coaches, tenemos que estar ante esa postura. Y ya nos estamos acercando casi a
a la hora, Adri, para que así si alguien tiene algún comentario y eso lo vaya haciendo para que al final tengamos... Aquí estamos, exactamente. Antes de llegar al punto, hemos dejado todo un espacio al final para la conversación. Queda un poquito de compartir con ustedes, pero sí me gustaría mucho escucharlos y que se abriera, que se abriera el diálogo al respecto de esto. Ahorita que hablabas, Alcira, me acordé de un dicho que dice que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, lo que está diciendo Alcira es que hay veces que hacíamos así como que no estábamos viendo, o estábamos viendo nada más de un ojo, o de medio ojo, o de 2 ojos. Y aquí la invitación es a ser proactivos, esto es, hacer el bien versus evitar el mal quiere decir que si yo veo que hay alguna persona que se ostenta como coach y que no está cumpliendo el código de ética, yo debo mencionarlo. Si yo me quedo callada, es como lo que dice el dicho de la vaca. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Entonces, si yo estoy mirando y no hago nada, sería un poco de pensar lo que nos sucede aquí en nuestro país, por ejemplo, que muchas personas están en contra de este gobierno, del anterior o del que sea. Y cuando te pones a mirar, te das cuenta que los pueblos tenemos los gobernantes que hemos elegido. Y si tú no elegiste, ¿cómo puedes decir? Lo mismo sucede en esta proactividad a la que los estamos invitando, ¿no? Dice aquí, proactivamente mantener presente en la conversación el impacto en el sistema dentro del cual se ubica la persona que estamos coachando, dice Natalia. Es esto del efecto sistémico y del impacto sistémico, Natalia, es de gran interés profundizar en ello, porque no nos damos cuenta del impacto que puede tener y que pasa muchísimo más allá de la conversación que estoy sosteniendo con mi cliente. ¿Qué experiencia tienes, Natalia, si nos quieres compartir al respecto del impacto en el sistema? ¿De dónde vino tu intención de compartirnos esto? Coméntanos un poquito más acerca de tu visión sistémica, del impacto que se tiene en el sistema con el coaching. Y pues me gusta mucho que se haya hecho mucho más explícito, porque nunca estamos coachando dentro de un vacío, estamos coachando dentro de un sistema. Y siempre estar bien conscientes de cuál es ese sistema, conocerlo y abordarlo como parte de la conversación con el cliente, ¿no? No asumirlo. O sea, saber siempre que estamos incidiendo en un sistema, en una comunidad, en una familia, en una cabeza, una parte de empresa, en una pareja y asumirlo así en nuestras conversaciones, en un país, en una sociedad. Llevar la conversación a esos niveles, ¿no? Y fíjate, ahí quería compartir de lo que dice Natalia. ¿Cómo? Que de esto que dice Natalia, Uh-huh. me encanta ese comentario porque a veces creemos que lo que está bien para nosotros necesariamente está bien para el otro. Y si no entendemos que esa persona vive en un sistema con reglas diferentes, queremos llevarlos a nuestro bien, a nuestro correcto, ¿no? Así es. O sea, si estamos coachando a una persona que culturalmente vive en un mundo de otra religión, de otras costumbres, también tenemos que entender que eso está en la cancha jugando y que no tengo yo, coach, la verdad de lo que debería de ser y de lo que no debería de ser. Y también, y no quiero que al final, si quieren, lo compartimos, pero también el sistema incluye las leyes. También nosotros, coaches, no somos personas que estamos ajenas a estar regidas por una legalidad, por leyes del país en el que operamos y a las que tenemos que adherirnos. De hecho, Arin, que es la presidenta del año pasado,
comentaba en un momento que le están solicitando ahora para trabajar en una empresa global el aviso de privacidad de esa, o sea, global. Nosotros aquí en México tenemos también que adherirnos a todas esas leyes para proteger a nuestro cliente y a nosotros, pero el sistema es múltiple. Y fíjense cómo en esto que nos trae Natalia y que redondea Alcira, cómo lo ético en esta visión sistémica está implícito en mi forma de indagar con mi cliente, por ejemplo. Porque si yo me quedo solamente en la superficie de lo que me está trayendo y dejo fuera todo el contexto, quizás voy a cometer una imprudencia o quizás voy a generar una visión que totalmente sale del contexto social en el que esta persona vive. Entonces, todo esto de lo que estamos hablando es ético. Todo esto es ético. Esa visión sistémica es ética. Es realmente profundo entenderlo. Y para cerrar y entrar de lleno a la conversación, retomo este nuevo estándar ético que dice: seré sensible a las implicaciones de tener varios contratos y relaciones con el mismo cliente y patrocinador al mismo tiempo para evitar situaciones de conflicto de interés. Lo que nos pasaba antes es que leíamos esto y entonces yo le preguntaba a Alcira: oye, Alcira, ¿tú qué estás entendiendo? Pues yo entiendo esto. Y yo le preguntaba a Ileana y Ileana decía: pues yo entiendo esto. Y yo decía: pues yo entiendo esto. Y entonces finalmente se prestaba a que a lo mejor hubiera interpretaciones distintas. Entonces, ¿qué hacen estos interpretative statements? Explicarte. La intención de esta norma es abordar un posible conflicto de intereses de un profesional, cuando un profesional de ICF tiene múltiples contratos. Por ejemplo, y te pone el ejemplo, tener una relación de coach y a su vez trabajar como formador con la misma persona. Fíjense, todo esto no se puede entender por completo cuando lees el statement como está, ¿no? Algunos profesionales coachean a un cliente en sesiones uno y al mismo tiempo coachean al equipo del cliente. Aunque esto puede estar en un contrato, puede ser una relación múltiple. Cuando un profesional de ICF es formador en un programa, puede ser una de las personas que deciden si un estudiante cumple con todas las responsabilidades del programa de capacitación, incluido el desempeño en los exámenes escritos y orales. También puede ser un mentor y o coach dentro de un mismo proceso según se requiera. Entonces, esto que aquí podría prestarse a que cada uno entendiera una cosa diferente, lo que te dicen: ¿tienes duda? Métete a leer y profundiza de tal forma que no te quede duda. Y más aún, si te queda duda, tienes la posibilidad de escribir a la ICF, puedes escribir a tu chapter local. En este caso, estaré encantada de recibir cualquier pregunta que tengan al respecto. Y nosotros, a nuestra vez, consultaremos con la ICF cuando no tengamos la respuesta. Pero lo que quiero que miren es que es algo que está totalmente arropado para que pueda ser efectivo en todo lo que vamos a hacer, ¿no? Y la invitación a la reflexión, y con eso terminamos: ¿qué situaciones identificas en tu trabajo como coach que podrían representar un conflicto de interés con tus clientes actuales y o futuro? ¿Y cómo puedes hacer para evitar estos conflictos de intereses? Sería una invitación a la reflexión de ese statement. Pero imagínense que de cada uno podemos tener una posibilidad y una invitación a la reflexión. Entonces, nosotros los queremos invitar, antes de entrar a la conversación, a estos lunes de ética, en donde ya les decía Alcira, vas a ganar un CCU y medio por cada sesión.
vas a explorar el impacto del código ético, pero con esta nueva manera de mirar, vas a identificar el impacto que tiene el código en nuestra profesión, vas a trabajar con casos reales de ética en supervisión, también serán analizados en panel, o sea, vamos a tener muchas sorpresas para este lunes de ética y nos gustaría mucho, primero ahorita contar con su reflexión, también contar con su aportación al respecto de qué temas, aparte de estos, si estos les interesan o no les interesan, o qué temas son los que les resultaría más interesante que fueran abordados en este espacio de ética. Entonces se abre la conversación y adelante, disparen. Y en lo que nos van lanzando las preguntas, aquí ya Estefanía nos hizo favor de compartirnos la liga de exactamente donde viene lo de interpretative statements, porque a veces no nos damos cuenta que están hasta mero abajo de cuando entramos en la página de Coach Federation, que viene lo de ética, están hasta abajo y ahí cada uno de los puntos los va explicando. Así es que entren y exploren y ahorita sí, pues compartan qué les está provocando, por qué les parece que esto es importante, lo que traía Adri, cuáles son los casos que ustedes han tenido sobre la ética, pero principalmente, pues, ¿cuál sería el marco general de un actuar ético dentro del coaching? Aquí dice Alejandro, ¿cuáles son los principales valores dentro de la ética que distinguen a un master coach? Pues ahí yo no sé si sea una propuesta o si buscas una respuesta, pero lo que yo te diría es, en todos sentidos, en lo que respecta a un master coach, una puntualización que está haciendo la ICF ahorita es, un master coach no es un coach profesional que tiene más horas de experiencia, sino lo que se espera de un master coach es que viva a profundidad los valores que hablábamos hace un momento de integridad, de respeto, de excelencia, de colaboración, que genere en sus clientes una posibilidad de reflexión mucho más profunda que le abra posibilidades en su camino, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir. Y fíjate, yo te podría decir, Alejandro, que cuando hacemos mentoría, lo que yo he visto, cuando he explicado la diferencia de cómo se muestra una competencia entre un nivel ACC, un PCC y un MCC, lo que yo he visto es que conforme tú te vas volviendo más avesado, una persona con más práctica, lo que va ocurriendo es que la profundidad con la que tú muestras esa competencia es mayor. O sea, una persona a nivel ACC, y eso es desde mi punto de vista, hace una exploración muy horizontal. Está entrando hacia la persona, hacia su hacer, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, pero es como muy horizontal. Pero cuando tú ya eres un master coach, entras más profundo. ¿Por qué? Pues porque tú mismo has trabajado esta excelencia como uno de los valores, ¿no? Los que está mencionando Adri, los 4 valores que nos rigen, que rigen a todo lo que de ahí se deriva. Las competencias están basadas en esos 4 valores. Entonces, un master coach muestra la competencia, pero mucho más profundamente. Si hablamos de confianza, pues no es solamente confianza para aclarar una pregunta, sino a veces para mostrar lo que no se dice, para cuestionarlo. Entonces, para mí, ¿cómo lo muestra un master coach? Yendo más profundo, una indagación mucho más vertical que horizontal. Pero me gustaría escuchar aquí, ¿no? Adri como mentora y los que están aquí, ustedes que son coaches, los que tienen una credencial, una PCC, ¿cuál es su opinión de cómo se muestra conforme vas teniendo una credencial de manejo? Ya Alcira y yo ya dijimos lo que pensamos a la respuesta de Alejandro, pero ¿qué piensan los demás? ¿Qué piensa Ileana, Alejandro, Roberto, Yesenia? ¿Qué piensan?
Liliana, adelante. Yo pienso que en cuestión de lo que es la ética, pues los rige cualquier nivel, ¿no? ACC, PCC o MCC. Efectivamente, como dice el SIDA, pues el MCC con su número de horas de práctica ya tiene encuerpado todo, o sea, ya vive desde ahí. El ACC y el PCC estamos formándonos, obviamente el ACC menos, pero pues es hacia donde vamos, ¿no? Al no solamente el vivir desde, sino ser ese coach íntegro todo el tiempo. Muchas gracias, Liliana. Aquí dice Víctor que le parece un tema con tela de mucho cortar. Siendo sinceros de nuestros alcances y conocimientos es una manera de comenzar a dignificar el código. Como experiencia, el conflicto de intereses es de los más comunes y el tener que elegir por la línea del código de ética me ha hecho sentir orgulloso y satisfecho. Muchas gracias, Víctor. Fíjate qué maravilla lo que está diciendo Víctor en función de tengo este conflicto de intereses y cuál es mi marco de referencia y me quedo tranquilo, satisfecho y orgulloso de que actúe conforme a ese código de ética. Entonces, regresando a donde despegamos el día de hoy, el código de ética tiene por objeto el darte ese marco de referencia para que tú puedas saber por dónde caminar y que no solamente hagas así como que un ojito lo tengo tapado y el otro lo tengo abierto, sino que abras los dos ojos y que sepas muy bien si lo que estás haciendo está acorde o no a este código deontológico de tu profesión, que es el coaching. Muchas gracias, Víctor. ¿Quién más quisiera compartir preguntas que tengan? También nos interesan mucho los temas. Nosotros pensamos para el siguiente lunes de ética, vamos a abordar casos de ética, pero en la supervisión. Ustedes saben que la supervisión es una opción que no era muy conocida, ahora se está haciendo cada vez más conocida. Por ejemplo, en Europa, los coaches tienen la obligación de llevar supervisión, hacer supervisión, dependiendo el número de horas de experiencia que tienen y el tiempo que va transcurriendo. En Estados Unidos y en América todavía no es obligatorio, pero sí está subiendo la popularidad de la supervisión, justamente porque todo este tipo de temas éticos, más muchos otros que se traen a la supervisión, los coaches a veces no lo comparten por vergüenza de abrir ese tema a otro colega que pueda juzgar y que pueda decir, ¿cómo te metiste en esto? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo se te ocurrió hacer este tipo de cosas? Etcétera. Entonces, nuestra intención es traer casos que tengan que ver con ética y que sean abordados en un proceso de supervisión para que ustedes miren no solamente cómo se va analizando el tema de supervisión, sino que se encuentren con ese espacio, que es un espacio disponible para hablar, como se dice también en México, a calzón quitado de lo que te sucede, que en otro espacio no te sientes con la seguridad, con la certeza de que eso se pueda dar. Entonces, ¿qué les parece eso? ¿Les interesa? ¿No les interesa? ¿Cómo se sienten en función de esa posibilidad de trabajar con supervisión? Justo hoy tuvimos una demostración al mediodía que estaba dando, Damián Golbar, que fue presidente de ICF, fue quien lo organizó. Y invitó a Elena como supervisora. Como supervisora y fui yo la supervisada y fue muy, muy enriquecedor. Y ahora en el marco de la semana del coaching, en lo que nos ponen sus preguntas, aprovecho para invitarlos, porque la próxima semana es la semana del coaching, la semana internacional del coaching. Es decir, en todo el mundo se llevan a cabo actividades de todos los capítulos y nosotros tendremos varias actividades, tanto de parte de ICF México como de nuestros miembros, así es que si ustedes en el marco de esta semana
tienen alguna actividad que les gustaría llevar a cabo, o el miércoles, que es ICF Global lanzó la propuesta de que todos los coaches hagamos una sesión gratuita de coaching y la registremos. Es decir, que en todo el mundo los coaches estemos coachando gratuitamente para también contribuir a lo que está pasando. Pero dentro de esta semana, justamente ICF es sponsor de un programa de supervisión. Es decir, la ética está presente de muchas maneras, así es que participa en alguna de las actividades, tanto como puede ser en este congreso o en las diferentes actividades que se llevarán a cabo para pues entender más profundamente y que de verdad entendamos eso y que la aspiración que tiene ICF Global, que yo no sé si eso va a ocurrir porque la tendencia en el mundo es hacia la regularización y que haya ya legislación al respecto, pero la aspiración de ICF Global es que si los coaches que tenemos una credencial o somos miembros, nos adherimos a ese código ético, podrá mantenerse como una profesión autorregulada. La tendencia en el mundo indica que no va a ser así. Cada vez hay más iniciativas en diferentes partes del mundo. Ya en algunos países ya se estableció como una profesión, o por ejemplo en Francia ya se le catalogó como pseudociencia. En Brasil se está buscando, no se va a lograr, pero se los comento para que sepan, hay gente interesada en que se criminalice. Por eso es tan importante que nosotros como coaches con una credencial, pues estemos adheridos y que vivamos el coaching ético. No, transgredir la ética no es poner mal el logotipo. A veces pareciera que pongo mal mi logotipo en mis tarjetas. No es eso. Eso se arregla fácilmente. Es cuando hay una mala intención de ostentarme como lo que no soy o de engañar. Muchas gracias, Alejandro. Pero bueno, gracias por tu participación y si tienen, no quería que se me pasara esto porque creo que es bien importante que estemos enterados de todo lo que abarca la ética. Así es, así es. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Danos simplemente tu punto de vista al respecto de la ética. O sea, ¿qué te llevas de la reflexión ética en la profesión del coach? Pues a ver, como les platiqué, yo acabo de terminar 2 entrenamientos en coaching, uno en Presence-Based Coaching, otro el Professional Training de Well Coaches y el tema de mentorías, ¿no? Y aquí está mi coach, que es Natalia Ortiz Mena, quien le he aprendido mucho y me ha ayudado mucho en un proceso ahí de mi vida. Y pues, es un tema apasionante, pero como la medicina y otras profesiones que están muy al servicio de la gente, pues esto es algo imprescindible y que pues uno tiene que contextualizar, desde luego el código de ética, pero me gustó cómo abordaron también lo que hay más allá de ese código, ¿no? Y es la integridad, los valores que se mencionan, pero pues estamos al servicio de la gente, ¿no? Y es una responsabilidad también, como se menciona, del impacto que pueda tener lo que hacemos hacia el cliente con pues, su entorno, ¿no? El sistema. Entonces, pues yo apenas soy principiante, pero es algo apasionante y las felicito. Muchas gracias, Alejandro, por tu presencia hoy. Y pues invitamos a los demás a hacer alguna aportación. No sé, Roberto, si los temas que hemos platicado, que abordaremos, te resultan interesantes o tienes alguna otra idea. También me encantaría oír a Natalia, a Ileana, a ver qué es. Adelante, Roberto. Sí, muchas gracias. Yo creo que es una excelente idea el haber decidido dedicar tiempo a discutir el tema de ética. Es un tema que me sorprende que en años anteriores no se hubiera profundizado. No concibo la actividad del coaching
sin tener una actividad ética, como no consigo muchas otras actividades, independientemente de que sea o no sea coaching, ¿no? Estoy de acuerdo con el comentario que hizo Ileana en el sentido de, independientemente del nivel de credencial que cada uno de nosotros tengamos, es imprescindible que desde el ACC haya un entendimiento claro del código de ética y sea tan claro como lo puede tener un MSC, ¿no? Me queda claro Ahí el no hay nivel. niveles, ahí o estás metido o no estás metido. Por supuesto, ¿no? Entiendo también, y lo veo muy claramente, que el nivel de profundidad, el nivel de sensibilidad, el nivel de intuición que un coach MSC puede haber desarrollado comparativamente con un coach como yo, que tiene una credencial ACC, pudiera ser mayor. Pero en tema de ética, no concibo que un coach con credencial ACC Si no no tenga... tenga el entendimiento claro que puede tener cualquier otra credencial, ¿no? Ese es el primer comentario. El segundo comentario me parece, como decía al principio, una iniciativa excelente por el tema en sí mismo, y habría que explorar si conviene incluir un tratamiento similar para algunos otros temas, y me refiero a un tratamiento similar, la posibilidad de obtener CCUs, pero de competencias, no solamente de educación, digamos, de resource, ¿no? Porque es difícil, a menos que uno tome un entrenamiento específico en un curso completo, obtener obtener CCUs de competencias, ¿no? Entonces, me parece excelente la alternativa. Y tengo una pregunta. Yo estaba registrado para participar vía Zoom en la demostración que hicieron Damián y Elena contigo, Alcira, pero entré al sitio de Zoom a la hora, a las 4 de la tarde que estaba indicado, hora de la Ciudad de México, y no sucedió nada. No sé si hubo algún problema o entré tarde, pero la hora que estaba indicada era las 4, ¿no? Demasiada gente, Roberto, y cambiaron a una sala que tuviera capacidad para 500. Era una sala de capacidad de 100 y se tuvo que pasar a una de capacidad más grande. Yo creo que eso fue lo que sucedió. En el momento, la gente que alcanzó a entrar, se le pidió que se cambiara. Entonces nos salimos y entramos a la nueva liga, la cual yo puse en la página para que la gente pudiera acceder. Pero de todas maneras, no te preocupes, Roberto, porque esa sesión se grabó y entiendo que Damián la va a compartir. Entonces, si tú tienes interés en escucharla, porque llegamos a ser en un punto 220 personas. O sea, fue así una cosa. Sí, yo entré un poco tarde, unos minutos tarde, como 12 o 13 minutos tarde, y ya no encontré nada, ¿no? Entonces, sí es una sesión que me gustaría Bueno, escuchar, ver, ¿no? Y pero también es cierto que en las sesiones de supervisión se pide llegar un poco antes porque después de 10 Cierra. Sí, me queda claro, lo tengo, normalmente lo hago, en esta ocasión no pude hacerlo, pero bueno, felicidades por tomar la iniciativa. Temas en particular de ética, me gustaría pensarlo un poco y con mucho gusto hacer alguna sugerencia en particular, pero yo creo que un enfoque que ayuda mucho a ver la situación de ética muy clara es como cuando uno va al cine y en la primera parte de la película, cuando se mencionan los actores y los directores, te dicen, esta es una historia basada en un caso real, ¿no? Entonces, inmediatamente esa historia tiene una dimensión diferente. Entonces, en la medida que podamos asociar las discusiones a situaciones de la vida real, yo creo que el nivel de aprendizaje va a ser mucho más directo, mucho más claro, y el entendimiento va a ser mucho mejor, ¿no? Con mucho gusto pienso en un par de temas y con mucho gusto los recomiendo. Por el momento no. Te voy a hacer una oferta. Para nuestro siguiente lunes lunes de ética, vamos a tener una sesión de supervisión.
si te interesa traer un caso y tienes un caso vivido de algo que esté relacionado con la ética, lo comentas con Alcira, con el equipo, y podemos considerarlo como un tema que se trate en supervisión en el siguiente lunes. Gracias, Adriana. Lo voy a tratar de recordar y si fuera el caso me comunico con Alcira. Muchísimas gracias. Aprovecho para decirles que cualquier comunicación que quieran tener con nosotros, me pueden mandar un correo a presidencia@icfmexico.org, al correo de Adriana que es ética@icfmexico.org. Tenemos la página de Facebook, tenemos las redes, tenemos LinkedIn. Entonces, yo los invito a que se acerquen a nosotros. Si son miembros, pues qué maravilla, hagan realmente formen parte de esta comunidad, porque aparte de formarnos como coaches y que nos rijamos por un código ético y demostremos nuestras competencias, lo valioso es ser la comunidad que somos y eso nos genera mucho aprendizaje. Entonces yo los invito a que no desaprovechen este espacio. Eso es lo que más nos enriquece, no solo en el aprendizaje, sino también en generar alianzas, redes, gente con la que puede ser que se vuelvan nuestros amigos o no, pero sí podríamos hacer en momentos negocios, colaborar en proyectos. Entonces, formar parte de ICF no es solamente aprender. Creo que a veces nos quedamos mucho solo en búsqueda de cuestiones de aprendizaje, cuando es mucho más que eso. Así es que yo los invito, las preguntas que tengan, como lo están viendo en Facebook Live, ya les puse ahí que las pusieran, pero si ponen preguntas, las contestaremos y también los invitamos a que pues sigan compartiendo y que estemos en constante comunicación, porque si no, ¿cómo sabemos qué es lo que la comunidad necesita? Exacto. Sin duda, muchas gracias. Sí. Yo con eso cerraría, ya estamos sobre la hora, pero decirles que en realidad la intención de este espacio es que sea un espacio de ustedes y que los temas que abordemos no sean decididos por nosotras, sino decididos en función de lo que a ustedes les interesa. Entonces, escriban en el chat o manden un mail, ya les dio Alcira los correos, y nosotros vamos a tener todo el tiempo de preparar algo que sea realmente interesante para ustedes y como dijiste, Roberto, algo de como cuando entras a ver una película que dices que está basada en un hecho real. Bueno, en la supervisión todo es real, todos los casos son reales y los casos que queremos traer para seguir mirando con ustedes, todos son reales. No va a haber ningún caso que sea una suposición, sino en realidad va a ser algo que tiene un fundamento totalmente real. Muchas gracias. Gracias a todos, a Idalia, a Alcira, no sé, Simplemente cerrar, hablando ahora sí desde ICF México. ICF México agradece su presencia y los esperamos en todas las actividades que vienen en la Semana del Coaching. Consúltenlo en la página de icfmexico.org. Ahí va a haber un botón donde va a estar el calendario con todas las actividades. Así es que no dejen de consultarlo y si no están como parte de nuestras redes de Facebook, pues agréguense. Solamente que sí tienen que ser miembros de ICF. Así es que cuídense, manténganse con salud. Gracias, Adri. Gracias. Gracias a todos y hasta la próxima. No, ninguna palabra para los CCU. Si tú estuviste, Ileana, y eso, qué bueno que me lo preguntas. Si eres miembro de ICF México, no tiene ningún costo. Solamente si eres miembro de otra comunidad, se las tenemos que cobrar porque pues van a ser o 100 pesos o $5, porque también pues ICF necesita vivir de algo y no crean que, pero para los miembros de ICF México es sin costo, así es que van a recibir un correo con una encuesta y ahí pueden contestarla para que reciban sus CCUs. Muy bien, pues muchas gracias a todos, gracias a Idalia, un gusto verlos, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Buena noche. Gracias. Adiós, muchas gracias. Chao.